Era un día cualquiera de 1992, en las punas heladas que coronan Ayacucho, allá donde el aire es tan delgado que quema los pulmones y el cielo es de un azul violento, casi doloroso. Doña Máxima, a quien todos conocían como la comandante, mamá, Angélica, observaba desde la cresta de un cerro. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de nubes de lluvia o del cóndor solitario, ahora seguían el lento serpentear de una culebra de polvo y acero que se arrastraba por la quebrada. Abajo, una columna de camiones senderistas avanzaba con la parsimonia de la muerte segura. Su unidad, un comité de autodefensa nacido del dolor y la rabia, era conocido en los valles simplemente como las Leonas de la Sierra. Oficialmente eran parte de las rondas campesinas, pero su leyenda era distinta. Llevaban 3 días siguiendo a esa columna, moviéndose como sombras por las alturas, comunicándose con silbidos que imitaban al viento, invisibles para los hombres que avanzaban abajo. Máxima, una mujer de 40 y tantos años cuyo rostro estaba surcado por el sol y la pena, apretaba contra su pecho un viejo fusil Mauser. Alguna vez sus manos solo habían conocido la suavidad de la lana de alpaca y la dureza del arado, ahora, conocían el frío consuelo del acero. Ajustó el foco de unos binoculares viejos, un trofeo de una emboscada anterior, y contó los vehículos. 18 camiones repletos de terrucos, unos 300 senderistas de una de las columnas más sanguinarias, la que respondía al infame camarada Feliciano. Eran los mismos que, la semana pasada, habían arrasado la comunidad de Huaycao. Los mismos que habían realizado un juicio popular, ejecutando a 23 comuneros, acusados de ser soplones y llanaconas del Estado. Habían dejado sus cuerpos colgados en la plaza como una advertencia macabra, una lección escrita con sangre para que nadie más osara desafiar al partido. La mayoría de los combatientes bajo el mando de Máxima eran mujeres. Madres, abuelas, hijas. 32 de los 47 ronderos que componían su fuerza eran mujeres de pollera y ojotas, pero con una mirada dura como la piedra de los sapos. Sus armas eran un mosaico de desesperación y coraje, viejos fusiles Mauser heredados de la guerra con Chile, escopetas de caza, algunos Winchester y el tesoro más preciado, un puñado de fusiles FAL que le habían arrebatado al enemigo en escaramuzas pasadas. Eran armas pesadas, diseñadas para hombres, pero en sus brazos se volvían una extensión de su voluntad de sobrevivir. Hacía 2 días, los senderistas habían capturado a un joven chasqui, un mensajero de la ronda. Entre sus ropas encontraron un papel que describía, torpemente, la composición de la unidad de Máxima. La arrogancia del comandante senderista fue tal que, a través de una radio cuya frecuencia los ronderos a veces lograban interceptar, envió un mensaje a su base: nos persigue un grupo de cholas jugando a la guerra con las escopetas de sus maridos. Antes del anochecer, acabaremos con esta molestia campesina. Lo que aquel comandante no sabía, lo que su ideología de odio y su desprecio machista le impedían siquiera imaginar, es que estaba a punto de recibir una lección que ninguno de sus 300 hombres sobreviviría para contar. Estaban a punto de descubrir que unas combatientes decididas, con conocimiento del terreno y la furia de una madre defendiendo a sus cachorros, son la fuerza más letal de la tierra. Y esas cholas jugando a la guerra estaban a punto de demostrar que subestimar a la mujer andina es el último error que un hombre puede cometer. La historia de las mujeres en las rondas campesinas es una de las epopeyas más silenciadas del conflicto armado interno peruano, opacada por las narrativas oficiales que se centran en el ejército y en los líderes masculinos. Pero su coraje fue igual de inmenso, su sacrificio igual de profundo. Cuando el terror de Sendero Luminoso se extendió como una plaga por la Sierra Central en los años 80, asesinando, reclutando a la fuerza, imponiendo su régimen de sangre, fueron las comunidades las que se levantaron para defenderse. Y cuando los hombres iban a trabajar a las chacras lejanas, o cuando ya habían sido asesinados, fueron las mujeres quienes tomaron las armas. Miles de mujeres sirvieron en los comités de autodefensa. No solo como combatientes, fueron las que cocinaban para la tropa, las que curaban a los heridos con hierbas ancestrales, las que actuaban como espías en los mercados, escuchando conversaciones con una sonrisa servil que ocultaba una mente afilada. Estas mujeres enfrentaban un doble peligro, el del combate y el del desprecio sistemático. No solo de sus enemigos, que las consideraban un botín de guerra, sino a menudo de sus propios compañeros varones y del ejército, que dudaban de su capacidad para la lucha. Mamá, Angélica era el arquetipo de esa mujer. No era una intelectual de la ciudad, era la tierra misma hecha persona. Había visto a los senderistas llegar a su comunidad años atrás, hablando de un paraíso de igualdad que se construiría sobre los cadáveres de sus vecinos. Había visto cómo reclutaron a los jóvenes, cómo mataron a su esposo por negarse a darles cupos de comida y animales. Había visto el terror en los ojos de sus hijos.
y cuando el miedo amenazó con paralizarla, lo transformó en furia. Tomó el viejo Mauser de su abuelo, el que colgaba sobre el fogón, y juró que Sendero no se llevaría a nadie más. Operar en esas alturas era una proeza de resistencia. No tenían bases fijas, ni una cadena de suministros. Su única ventaja era la montaña, la conocían como la palma de su mano, cada cueva, cada riachuelo, cada sendero de vicuñas. Vivían de lo que la Pachamama les daba y de lo que la gente de las aldeas, aterrorizada pero agradecida, les ofrecía en secreto. Eran perseguidas sin tregua por los terrucos, quienes no tomaban prisioneros. Y para las mujeres ronderas, la captura era un destino peor que la muerte. Sabían que serían violadas en grupo antes de ser ejecutadas, sus cuerpos mutilados y abandonados como carroña para enviar un mensaje. A pesar de todo, miles de mujeres eligieron luchar. Las armas eran su mayor debilidad y su mayor orgullo. El viejo Mauser modelo 1909 era un fusil de cerrojo, lento pero increíblemente preciso y robusto. Su munición era escasa, cada bala un tesoro. Pero los FAL capturados eran diferentes. Un fusil automático, de fuego rápido, capaz de escupir plomo a una velocidad aterradora. Había cambiado el equilibrio de poder en las pequeñas escaramuzas. La unidad de Máxima solo tenía 5, y los portaban las tiradoras más expertas. Durante las últimas 2 semanas, desde que supieron que la columna senderista se dirigía a su sector para una campaña de limpieza, habían entrenado sin descanso. No solo en puntería, sino en las tácticas de emboscada que maximizarían su escaso poder de fuego. Máxima, quien había aprendido a cazar venados con su padre desde niña, era una tiradora excepcional. Con su Mauser, podía acertarle a una vizcacha a 200 metros. Con un FAL, era simplemente la muerte encarnada. Ahora, mientras observaba a la columna enemiga adentrarse en la zona que habían preparado, la boca del diablo repasaba el plan en su mente. El camino se estrechaba hasta convertirse en un desfiladero con paredes casi verticales a ambos lados, cubiertas de ichu y rocas afiladas. Era una trampa mortal. El enemigo estaría encajonado, sin cobertura, sin capacidad de maniobra. La tropa de Máxima estaba dividida en 3 grupos. 15 combatientes, 11 de ellas mujeres, en la ladera norte, con los preciados FAL y la mayoría de los Mauser. 12 ronderos, 8 mujeres entre ellos, en la ladera sur, armados con escopetas y dinamita. Y el grupo más grande, 20 combatientes, bloqueando la salida y la entrada del desfiladero, listos para hacer rodar las galgas, enormes rocas calzadas con cuñas, y sellar la trampa. La señal para el ataque sería la explosión de un cartucho de dinamita que la propia Máxima arrojaría cuando el camión de la cabecera llegara al centro exacto del desfiladero. La columna senderista avanzaba con una prepotencia que olía a derrota. No habían enviado exploradores. Los camiones iban pegados unos a otros. Los soldados en las tolvas parecían relajados, algunos fumando, otros riendo a carcajadas. El comandante, Terruco, estaba convencido de que iba a un paseo militar. Su arrogancia estaba a punto de costarle la vida a él y a todos sus hombres. A las 2:43 de la tarde, el camión líder alcanzó la marca que habían hecho en una roca con tiza. Máxima tomó un cartucho de dinamita, prendió la mecha lenta con el cigarro que siempre llevaba apagado tras la oreja, y lo arrojó con un movimiento preciso, como si sembrara una papa. La dinamita trazó un arco perfecto. El silencio de la puna se hizo espeso durante 3 segundos. Luego, el mundo explotó. La detonación fue ensordecedora, rebotando en las paredes de la quebrada, amplificada hasta convertirse en un trueno del fin del mundo. El camión líder y el segundo volcaron envueltos en llamas y humo negro. Y entonces, el infierno se desató. Inmediatamente, desde ambas laderas, el concierto de la muerte comenzó. El estruendo profundo y espaciado de los Mauser, el ladrido seco y brutal de las escopetas, y sobre todo, el repiqueteo rabioso y continuo de los 5 fusiles FAL. El sonido era aterrador. No era el fuego desorganizado de campesinos asustados, era una sinfonía de violencia calculada, una lluvia de plomo que caía desde el cielo. Las ronderas disparaban tan rápido como sus dedos podían accionar los cerrojos o apretar los gatillos, buscando blancos en la masa de hombres confundidos. Los senderistas en los camiones fueron cazados como tarucas en campo abierto. Muchos ni siquiera tenían los fusiles en las manos, estaban apilados en el centro de las tolvas. Antes de que pudieran entender qué pasaba, docenas de cuerpos caían acribillados. Los que lograron saltar de los camiones se encontraron en una carretera estrecha, sin una sola piedra donde cubrirse.
Las laderas eran demasiado empinadas para escalarlas bajo ese diluvio de fuego. Y entonces, desde la entrada y la salida de la quebrada, sonaron más explosiones. Las galgas, liberadas, bajaron rodando con un estruendo aterrador, rocas del tamaño de un mototaxi que aplastaban todo a su paso, llevándose por delante los camiones de los extremos y sellando la columna en una caja de muerte. La trampa era perfecta. El comandante senderista, un hombre apodado Camarada Basilio, gritaba órdenes incoherentes, tratando de organizar una defensa. Algunos de sus hombres, los más veteranos, intentaron formar una línea de fuego, disparando a ciegas hacia las laderas. Pero no podían ver a sus enemigos. Las ronderas disparaban desde posiciones ocultas entre las rocas y la paja brava. Solo el destello de los cañones revelaba su ubicación por una fracción de segundo. Y antes de que los terrucos pudieran concentrar el fuego en un punto, las mujeres ya se habían movido a otra posición. La táctica de golpea y corre que Máxima les había enseñado hasta el cansancio estaba funcionando a la perfección. El volumen de fuego, aunque proveniente de pocas armas automáticas, creaba un efecto psicológico devastador. En los primeros 2 minutos, cada bala era un grito de venganza. Cientos de proyectiles cayeron sobre la formación enemiga. La realidad era una carnicería. Cuerpos destrozados, hombres gritando con heridas horribles, el olor a pólvora y sangre mezclándose con el aire frío de la puna. El camarada Basilio, en un acto de desesperación, intentó organizar un asalto hacia la ladera norte para romper el cerco. Reunió a unos 40 hombres y los lideró en un intento suicida de escalar la pendiente bajo el fuego enemigo. Fue su último error. Las combatientes en las posiciones elevadas tenían un ángulo de tiro perfecto. Veían a los senderistas trepando, expuestos, vulnerables. Elena, una joven de 19 años de Vilcasomán que había perdido a toda su familia, recordaría años después, los vi subir hacia nosotras. Estaban totalmente descubiertos, trepando por las rocas, sin poder usar sus fusiles. Nosotras solo escogíamos los blancos, una por una. Como quien desgrana maíz. Yo le di a 5 en menos de 1 minuto. No sentí nada. Solo recordaba el rostro de mi hermanito. Esto no era guerra. Era justicia. El asalto colapsó en segundos. El camarada Basilio cayó con el pecho destrozado por una ráfaga de fal. De los 40 que intentaron el asalto, más de 30 murieron en la ladera. Los pocos que sobrevivieron rodaron de vuelta al camino, solo para encontrar más muerte. La emboscada duró 12 minutos eternos. Al cabo de ese tiempo, la resistencia organizada había cesado por completo. Los senderistas supervivientes se escondían debajo de los camiones, detrás de los cuerpos de sus compañeros, en las cunetas, cualquier cosa que ofreciera una mínima protección. Algunos gritaban pidiendo rendirse, otros simplemente lloraban, paralizados por el shock. Máxima alzó la mano y gritó una orden en quechua. El fuego cesó. En el silencio repentino que siguió, solo se escuchaban los gemidos de los heridos, gritos desesperados pidiendo ayuda y el crepitar de los camiones en llamas. Ella se puso de pie, a la vista de todos, y gritó en un español claro y resonante, senderistas. Suelten sus armas y salgan con las manos en la nuca. ¿Tienen 1 minuto o empezamos a disparar de nuevo? El resultado fue una capitulación masiva. Unos 80 soldados senderistas salieron de sus escondites, con las manos en alto. Algunos estaban heridos, cojeando, apoyándose en otros. Muchos temblaban incontrolablemente. Fueron reunidos en un claro y se les ordenó sentarse en el suelo mientras las ronderas bajaban de las laderas para asegurar la zona. La escena en el camino era dantesca. Cuerpos esparcidos a lo largo de 200 metros. Los camiones acribillados, humeantes. La sangre formaba charcos oscuros sobre el camino de tierra. El recuento final tomó horas. 287 senderistas muertos. 64 heridos, muchos de ellos de gravedad. 80 capturados ilesos. De la fuerza original de más de 300, solo un puñado había sobrevivido sin heridas. Las bajas de las ronderas, 2 muertas, una por una bala perdida, otra por un fragmento de granada enemiga. 5 heridas leves. La proporción era de casi 150 a 1. No había sido una batalla. Había sido una ejecución táctica. Cuando la noticia de la emboscada llegó al alto mando de Sendero en la selva, la reacción fue de incredulidad. Pensaron que era un informe falso, una exageración del ejército. Cuando la confirmación llegó,
Incluyendo el detalle humillante de que los atacantes habían sido mayormente mujeres campesinas, la incredulidad se transformó en una furia helada y una vergüenza profunda. Un alto dirigente senderista, en un diario personal que fue capturado años después, escribió, 24 de agosto. Recibido informe de la masacre de la Columna. 287 bajas en una emboscada por una ronda campesina. Lo más humillante, el informe confirma que la mayoría de los atacantes eran mujeres. Mujeres. Nuestros combatientes fueron cazados como animales por mujeres con fusiles viejos. ¿Qué dice esto de nuestra guerra popular? ¿Qué dice de nuestros soldados, que fueron derrotados tan miserablemente por un puñado de cholas? La respuesta es obvia, pero nadie se atreve a decirla en voz alta. Dice que estamos perdiendo. Dice que el campesinado nos odia tanto que hasta sus mujeres toman las armas contra nosotros. Dice que nuestra ideología se quiebra contra la roca de la realidad. Dice que la guerra está perdida. La orden de represalia fue inmediata y brutal. La práctica senderista era responder con una cuota de sangre aún mayor. El 27 de agosto, otra columna senderista entró en la comunidad de Toutos, vecina a la zona de la emboscada, y arrestó a 100 hombres y jóvenes. Los llevaron a la plaza, los acusaron de ser soplones y los ejecutaron a sangre fría. Dejaron los cuerpos expuestos como advertencia. Pero la represalia, en lugar de sembrar el terror, solidificó el odio y el apoyo a las rondas. Las familias de los ejecutados enviaron a sus hijos e hijas a unirse a los comités de autodefensa. La unidad de Mamá Angélica pasó de 47 a más de 100 combatientes en 2 semanas. La emboscada en la Boca del Diablo tuvo consecuencias estratégicas enormes. Demostró que las rondas campesinas, cuando estaban bien lideradas y usaban el terreno a su favor, podían infligir derrotas catastróficas. Y, sobre todo, demostró que el género era irrelevante en el campo de batalla frente a la determinación, el coraje y la preparación. Los senderistas habían subestimado a las mujeres ronderas basándose en los mismos prejuicios de una cultura machista que decían combatir. Su ideología los cegó a la realidad táctica. Una combatiente entrenada con un Mauser en una posición bien elegida es letal, sin importar si lleva pollera o pantalón. Una bala de fal mata igual si quien aprieta el gatillo es hombre o mujer. Un periodista que logró llegar a la zona semanas después de la emboscada, escribió en su crónica, las combatientes de la comandante Máxima demuestran que cualquier distinción de combate basada en el género es obsoleta en esta guerra sucia. Las he visto entrenar. Son disciplinadas, valientes y letales. El Mauser es un arma perfecta para ellas. No requiere fuerza, sino paciencia. El fal en sus manos es un instrumento de justicia divina. Encuentro que las tiradoras mujeres son a menudo más metódicas y precisas que los hombres, quienes tienden a dejarse llevar por la furia. La emboscada de la Boca del Diablo debería estudiarse como un ejemplo perfecto de guerra de guerrillas. El hecho de que fuera lograda por mujeres es notable solo porque desafía nuestros estereotipos. Tácticamente, es simplemente un ejemplo de combate competente. Las leonas de la sierra continuaron luchando hasta el final del conflicto. 8 más murieron en combate. 18 fueron heridas. 3 fueron capturadas y ejecutadas. Sus contribuciones, como las de tantas otras ronderas, fueron reconocidas a regañadientes por el Estado. Máxima recibió una medalla al valor, pero el mayor reconocimiento fue el de su propia gente, que la veía como una protectora, una madre de todos. En la posguerra, la narrativa oficial intentó minimizar el rol de las mujeres, relegándolas a papeles de apoyo. No fue hasta décadas después que los testimonios y los historiadores comenzaron a reconstruir el verdadero alcance de su participación. En 1998, un investigador entrevistó a uno de los senderistas que sobrevivió a la emboscada, entonces prisionero en un penal de máxima seguridad. El hombre, ya viejo y sin la arrogancia de su juventud, describió el impacto psicológico de aquella derrota. El partido nos enseñó que las mujeres eran el eslabón débil, que su lugar era la retaguardia. El presidente Gonzalo construyó toda su ideología sobre la fuerza y la dureza. Y de repente, fuimos emboscados y masacrados por un grupo de mujeres. La humillación fue peor que el miedo. Cuando me rendí y vi bajar de los cerros a esas señoras de pollera, con sus fusiles humeantes, mi mundo se vino abajo. Si ellas podían pelear así, entonces todo lo que el partido nos había enseñado sobre las masas, sobre el pueblo, era mentira. ¿Y si eso era mentira, qué más lo era? Mamá Angélica, en una entrevista poco antes de morir de anciana en su aldea, reflexionó sobre el significado de esa batalla. No peleamos para demostrar que las mujeres éramos valientes.
Peleamos porque nuestra tierra estaba ocupada por el terror, nuestra gente estaba siendo asesinada, y esa enfermedad llamada sendero tenía que ser derrotada. Pero el hecho de que fuéramos mujeres le dio a la victoria un sabor especial. Cada terruco que caía no era solo un enemigo menos, era un golpe contra esa idea que nos despreciaba, que nos veía como ganado. Nos llamaron cholas jugando a la guerra. Y les demostramos que unas cholas, con coraje, defendiendo a sus hijos, son el ejército más peligroso del mundo. En el pequeño museo comunal de un pueblo ayacuchano, hay un viejo fusil Mauser, con la culata gastada y el cañón pulido por el uso. La placa de bronce a su lado dice, Fusil Mauser 1909. Usado por las ronderas del Comité de Autodefensa, Leonas de la Sierra, en la emboscada de la Boca del Diablo, 1992. 287 terroristas muertos. 2 ronderas caídas. Prueba de que nunca se debe subestimar a una madre que protege su hogar. Los senderistas se burlaron de las cholas jugando a la guerra. Las cholas respondieron con una emboscada que aniquiló una columna entera. El viejo Mauser no discriminaba quien apretaba el gatillo. Y 300 terroristas aprendieron, demasiado tarde, que la bala disparada por una mujer en defensa de su familia, mata